Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible lo que sucede en el mundo y cómo eso termina afectando a México y a nuestras vidas en particular, sin que necesariamente nos demos cuenta exactamente cómo. Así que si esta información te parece importante y relevante, te recuerdo que nos ayudes a compartirla para que cada vez estos temas sean menos de élite y más personas podamos entender lo que está sucediendo a nivel político y cómo esto nos afecta. El día de hoy quiero que iniciemos una serie, estoy muy emocionada porque quiero que iniciemos una serie que nos va a llevar algunas semanas sobre el asunto de la protección de mexicanos en el exterior. ¿Qué pasa cuando un mexicano se ve envuelto en una situación de vulnerabilidad en el exterior, es detenido, tiene algún problema legal, tiene algún problema jurídico y no sabe bien exactamente a dónde acudir? Pues a la embajada y al consulado, y medio sabemos eso, pero no estamos enterados de cómo funciona, a quién le podemos pedir ayuda, de quién es responsabilidad ayudarnos cuando estamos en el exterior. Entonces, pues para no hacer esta introducción mucho más larga, les quiero explicar que vamos a tratar este video sobre el asunto de la protección de mexicanos en el exterior, de quién es obligación, en qué marco organizacional y de qué, digamos, organismo gubernamental es responsabilidad. Y las siguientes semanas vamos a tener algunos casos emblemáticos de protección de mexicanos en el exterior y cómo es que el trabajo de nuestro cuerpo diplomático y de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores ha dado resultados en el rescate de algunos mexicanos en situaciones de o injusticia o vulnerabilidad o incluso una situación legal que no sabían cómo manejar. Sobre todo vamos a tratar asuntos y temas de pena de muerte. Entonces, pues vamos a iniciar esto. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona, nada más en esta sesión, la protección de los mexicanos en el exterior. Para eso hay que entender primero que, bueno, como ya lo hemos hablado en otros videos, en México la Secretaría de Relaciones Exteriores es este organismo gubernamental del ámbito ejecutivo que se encarga de ejecutar la política exterior de este país. La Secretaría se encarga también, obviamente, de administrar y mantener todas nuestras relaciones con el exterior, todas las relaciones de México en el mundo y, por supuesto, de proteger a los mexicanos que se encuentran fuera. Es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que tiene como todas estas tareas a su cargo. Por supuesto, para ello necesita personal en México y necesita personal en el extranjero, a lo que se denomina el Servicio Exterior Mexicano. Estas personas que viven casi que toda su vida y dedican toda su vida a vivir en el exterior y a servir a México desde el exterior, ¿no? A servir a México desde otros países que se van moviendo muchas veces durante su carrera en otros lugares del mundo, pero que pueden volver a México pocas veces para, desde nuestras representaciones fuera, poder ayudar a la protección de mexicanos y a las relaciones de México con el mundo. Más adelante vamos a hacer otro video sobre el Servicio Exterior Mexicano, quiénes son, cómo funcionan, qué tareas tienen a su cargo y sobre todo para los que les interese cómo entrar al Servicio Exterior Mexicano. Pero bueno, les repito, la Secretaría tiene personal dentro de México, personal fuera de México e incluso se ayuda de algunas asesorías legales externas para cumplir con sus funciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene 4 subsecretarías, funciona con 4 subsecretarías, una subsecretaría de Relaciones Exteriores, otra subsecretaría para Asuntos de América del Norte, la subsecretaría para América Latina y el Caribe y una subsecretaría más para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Así es como se organiza. También esta secretaría tiene 3 órganos desconcentrados. ¿Qué significan estos órganos? Son organismos que también funcionan con el presupuesto de la Secretaría, pero que tienen tareas un poquito alternas a lo que necesariamente hace la Secretaría. Tenemos ahí el Instituto Matías Romero, que es la Escuela de Diplomáticos en México, se encarga de captar a los nuevos miembros del Servicio Exterior Mexicano y capacitarlos constantemente. Tenemos la MEXID, la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, que se encarga pues básicamente de hacer contactos de cooperación con el extranjero. De hecho, en la página de la MEXID ustedes pueden encontrar todas las becas para mexicanos que se ofrecen en el mundo, de idioma, de maestría, de posgrados, para una licenciatura, etc. Y tenemos el Instituto de Mexicanos en el Exterior,
que es un organismo que se encarga de los asuntos comunitarios de estos mexicanos que viven y trabajan fuera de México. Se trata de mantener el contacto de su país con ellos a través de actividades culturales, a través de actividades educativas e incluso muchas veces brigadas de salud y cosas así, entre otras. Por ahí, si alguna vez han escuchado el concurso de altares de los mexicanos en el exterior, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, estos mexicanos que viven en Polonia, en China, en Panamá, en Alemania y quieren de repente participar y sentirse cerca del Día de Muertos, por ejemplo, y entonces pues hacen un altar con los recursos que a lo mexicano, con los recursos que tienen como ahí al alcance, y participan en un concurso que organiza el Instituto de Mexicanos en el Exterior para ver quién es el mejor. Ese tipo de actividades de cultura y de cercanía con su país es de lo que se encarga el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Y bueno, así funcionando la Secretaría desde México, pues por supuesto que tiene que tener representaciones fuera de este país para atender a esos mexicanos que no están con nosotros. Las representaciones son, bueno, en este momento México tiene relaciones con 193 países. Tenemos más de 150 representaciones en el exterior, 80 embajadas, 67 consulados, 3 oficinas de enlace y 8 misiones permanentes en organismos multilaterales en los que México tiene que estar presente. Evidentemente, las embajadas y los consulados son el lugar al que tiene que acudir el mexicano que está fuera del país si se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad. Muchas veces la embajada y el consulado, digamos, utilizan el mismo edificio cuando es un país muy lejano, en donde tenemos poca representación o, digamos, una oficina, un edificio para 2 o 3 países. Pero en países muy cercanos, como Estados Unidos, por ejemplo, en donde tenemos la red de representaciones más grande que tiene un país dentro de otro, tenemos 50 representaciones en Estados Unidos, pues a veces la embajada y el consulado no necesariamente utilizan el mismo edificio. Las tareas de la embajada son más bien a nivel político. El embajador tiene a su cargo todo este asunto de las relaciones multilaterales de México en el exterior. Y el consulado, a cargo del cónsul general, tiene más bien una tarea de protección y acercamiento y servicio a los mexicanos que se encuentran fuera del país. Digamos, la parte consular se encarga de 3 cosas principalmente: los asuntos comunitarios. Esto ayuda, digamos, a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, que ya hablamos, que son como todas esas brigadas de salud, organizaciones culturales, atender iniciativas, por ejemplo, de mexicanos que se encuentran en otro país para algún grupo de estudio, algún tipo de grupo o reunión para algún asunto particular. Los servicios consulares, que es básicamente la emisión de documentos como actas de nacimiento, pasaportes, cartillas militares, matrículas consulares, que es, para hablarles en términos simples y llanos, como el el INE en otro país, ¿no? Que significa que eres un mexicano que está viviendo en el extranjero. Y por supuesto, lo que nos interesa para este video y para esta serie de videos, los servicios de protección a mexicanos, que básicamente en los consulados se hacen en 3 sentidos, sobre todo atención y protección a migrantes, ayuda jurídica, legal e incluso penal, desgraciadamente, y derechos humanos. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, para un país como este que expulsa a tantos migrantes, muchos por necesidad, y que tiene una relación tan directa con el vecino del norte, y que tiene una migración irregular bastante grande con el vecino del norte, para un país como este es muy importante la protección de sus mexicanos en el exterior. Es probablemente una de las tareas más importantes, tanto de los consulados como el Servicio Exterior, como de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso es prioridad. Y entonces, les repito, en un país como este, que tiene una relación como de migración muy intensa con su vecino del norte, pues suelen suceder situaciones muy incómodas y muy perjudiciales para nuestros connacionales. Desgraciadamente, Estados Unidos es un país que criminaliza la migración irregular, y entonces muchos de estos migrantes, solo por el hecho de migrar y pasarse la frontera, son detenidos y tienen que ir a la cárcel. Entonces, en ese momento es cuando el consulado tiene que estar súper al pendiente y proteger al mexicano que, bueno,
ha entrado en esta situación de vulnerabilidad. Cuando un mexicano comete un delito o está siendo imputado por algún delito en un país extranjero, pues evidentemente también se tiene que proteger que este mexicano no sufra violaciones a sus derechos humanos. Un ejemplo muy claro de esto es que, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un mexicano es detenido, México no aprueba la pena de muerte, y en Estados Unidos, en algunos estados, hay pena de muerte. Entonces, el trabajo del consulado y de México desde la Secretaría es defender a esta persona y evitar que sufra este castigo, o darle la mejor ayuda y asesoría legal posible, ¿no? Ponerle literalmente un abogado y rescatarlo de una situación como esta. Aquí, evidentemente, no voy a meter en la discusión filosófica o más bien política del asunto de la pena de muerte. Evidentemente estoy en contra de una aberración como esa, pero esa no es tarea ni tema ni de este video, ni de la embajada, ni del consulado, ni de las autoridades mexicanas. Simplemente México es un país que rechaza la pena de muerte porque es una violación directa al derecho humano uno, que es el derecho a la vida, y por eso lo rechaza. Y bueno, desgraciadamente en Estados Unidos, en algunos estados, la pena de muerte existe. Entonces, ¿cuál es la tarea de nuestros funcionarios en el exterior, de nuestros consulados en el exterior? Pues proteger evidentemente a cualquier mexicano que pueda sufrir una violación en este sentido a sus derechos humanos, o bueno, desgraciadamente cualquier otro tipo de violación a sus derechos humanos, ¿no? Si son encarcelados de repente, o si de repente están sufriendo discriminación, pues evidentemente esa es una tarea de los consulados en términos de protección a los mexicanos en el exterior. ¿Qué tareas específicas puede desarrollar el consulado cuando hablamos de protección de mexicanos en el exterior? Bueno, evidentemente dar información sobre cualquier asunto que afecte a los mexicanos en el exterior en términos de migración, de legalidad, etcétera. Por supuesto, canalizar con asesores legales externos en caso de ser necesario, o en casos pues en donde se amerita, ayudar y acompañar jurídica y legalmente a los mexicanos que lo necesiten. Incluso, bueno, les digo, cuando es en materia penal, tristemente, por supuesto, visitar los penales, tener las entrevistas con los connacionales para saber en qué situación se encuentran. Miren, de acuerdo a la Convención de Viena de 1969, cuando una persona es detenida en otro país, inmediatamente se tiene que avisar a su consulado para que su consulado ejerza los temas de protección. Esto va a ser importante en los temas de las siguientes semanas, entonces sí tenganlo presente. Entonces, bueno, evidentemente tendría que el otro país la obligación de avisarnos inmediatamente, y por eso una tarea importante de los consulados, sobre todo en Estados Unidos, en términos de protección a los mexicanos en el exterior, es ir a visitar las prisiones, entrevistarse con los connacionales y saber, bueno, exactamente qué se puede hacer para ayudarlos. Y por supuesto, otra de las tareas, desgraciadamente, que se tienen que llevar a cabo es la repatriación de cuerpos, para que, bueno, las personas que desgraciadamente mueren en el extranjero puedan volver con sus familias y descansar en paz en territorio mexicano. Para ponerles un ejemplo de cómo funciona la protección de mexicanos en el exterior, aunque realmente vamos a tener una serie sobre casos emblemáticos e importantes y los vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes semanas, pero sí me gustaría como ponerles un ejemplo en este video, como para que sepan exactamente qué se trata. Pues tenemos el caso desafortunado del atentado en El Paso, Texas, que se sufrió hace unas semanas, ¿no?, contra mexicanos. ¿Qué tiene que hacer el consulado en ese momento? Pues inmediatamente proteger a sus mexicanos. Entonces, por ejemplo, algunas de las tareas que ha llevado a cabo el consulado en este momento para este caso en específico es, bueno, ponerles guardias a las víctimas en los hospitales las 24 horas para protegerlos. Por supuesto, ayudar con asesoría legal a sus familias, incluso con ayuda económica para los gastos inmediatos, acompañarlos también en el proceso jurídico, muy tristemente la repatriación de algunos cuerpos, y por supuesto estar al pendiente y en contacto total con las autoridades estadounidenses para ver qué va a pasar con la persona que pues atentó contra los mexicanos y cuál va a ser su proceso ante la justicia. Entonces, contacto directo con el FBI, con los fiscales en Estados Unidos. Esas son básicamente las tareas de nuestro Servicio Exterior Mexicano a través
y mediante las representaciones de México en el exterior. Y es una tarea súper importante. ¿Por qué? Porque si tú eres un mexicano y te vas al lugar más lejano de la tierra, ahí tienes derecho a que tu gobierno te proteja y a que tus funcionarios vean por ti. Eso es sumamente importante y es muy importante que lo sepamos todos y que lo sepan nuestros familiares que están lejos. Entonces, sin importar si te cruzaste ilegalmente, sin importar si cometiste o no cometiste el delito, no es trabajo de este gobierno juzgarte, sino acompañarte si vas a ser juzgado en algún otro país por algún asunto. Muchas veces asuntos cometidos, muchas veces algunos que no se han cometido y total resultado de un proceso injusto. Entonces, pues es importante que sepan esto, que siempre el gobierno mexicano tiene la obligación de protegernos, que nos protege a través de los consulados, que son básicamente representaciones de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores fuera de México, para que siempre estén al pendiente de nosotros. Espero que haya quedado más o menos claro y sea una buena introducción para los temas de las siguientes semanas. Estén muy al pendiente porque vamos a tratar algunos de los casos más emblemáticos. Yo hasta aquí los dejo el día de hoy, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que si esta información les parece relevante, por favor nos ayuden a compartir, denle like, suscríbanse, compártanos en sus redes sociales y ayúdenos a llegar a más personas para que esta comunidad siga creciendo. Les dejo por supuesto mis redes sociales donde pueden ver más información sobre estos temas o acompañarme y ver más o menos qué estoy haciendo y en qué estoy trabajando durante el día. Muchísimas gracias y los veo la próxima semana.